Continuando. En cuanto a la articulación peronea tibial, de manera superior o en una disposición superior, es una artrodia con contacto entre dos superficies ovales, planas. Tiene una meseta tibial y una carilla superior de la cabeza del peroné. Esta sería su meseta. Peronea tibial, esta articulación. Entonces, la cabeza, en este caso, aquí, estas mesetas serían las que son ovaladas, las que van permitiendo que justamente estas superficies se vayan coaptando, se vayan compenetrando, ¿verdad? En una disposición inferior es una sindesmosis. En la tibia, una superficie cóncava, rugosa, se opone a una superficie peronea convexa plana. Constan de 5 ligamentos. Estos son el tibio peroneo anterior, el tibio peroneo posterior, una membrana interósea, el ligamento interóseo y el ligamento transverso. Tenemos aquí la membrana interósea, que justamente es la que va conectando a estos dos huesos, a la tibia y al peroné. Esta sería en una vista posterior y esta sería en una vista anterior. Membrana interósea, entonces, tienen estas disposiciones entre ambos huesos. El ligamento tibio peroneo anterior y el ligamento tibio peroneo posterior. Y aquí observamos al ligamento interóseo también, que queda en el medio, ¿verdad? Ligamento transverso inferior. Serían entonces los ligamentos de la articulación tibio-peronea distal. La sindesmosis tiene un ligamento anterior, hay un ligamento posterior y hay un ligamento interóseo también. Tenemos un ligamento anterior, un ligamento posterior y un ligamento interóseo. Okay. No unión. Una separación por tejido celuloadiposo. Normalmente la proyección del peroné penetra más de 8 milímetros en el tubérculo distal anterior tibial, de la que está separada por 2 milímetros del tubérculo posterior. Si la distancia es mayor, hay una diástasis intertibio-peronea. Habla de esta distancia entonces. Okay. En cuanto a la fisiología articular de la articulación tibio-peronea, está aclarado por Paul Lecoeur. Peroné realiza movimientos verticales en una forma de regla, que durante la flexión el maleolo externo se aleja del interno y asciende ligeramente, mientras que la fibra o las fibras de los ligamentos y la membrana interósea se horizontalizan. Y durante la extensión hay una aproximación del maleolo externo al interno
en un movimiento activo. ¿Qué quiere decir eso? En un movimiento que el paciente o que la persona esté realizando. Por la contracción del tibial posterior, cuyas fibras se insertan en ambos huesos y cierran la pinza bimaleolar. Esto ocurre en un descenso del maleolo externo con verticalización de las fibras ligamentosas y membrana. Entonces, cuando realizamos una flexión del pie, el maleolo externo se aleja del maleolo interno y esta ligeramente asciende. Sin embargo, en una extensión del pie, el maleolo externo se aproxima al interno en un movimiento activo. Cuando es un movimiento pasivo, por ejemplo, en este caso no especifica, ¿verdad? La estabilidad transversal de la articulación talocrural tiene un solo grado de libertad, es estrecho, tiene un estrecho acoplamiento entre espiga y mortaja, tiene una pinza bimaleolar sujeta lateralmente al astrágalo, serían estos. Supone integridad de maleolos en cuanto a los ligamentos tibio-peroneo, no, peroneo-tibiales inferiores, ¿verdad? El movimiento forzado de abducción ocasiona este tipo de lesiones, que como ven acá, una ruptura del ligamento, entonces, del ligamento tibio-peroneo o intertibio-peroneo. Ese movimiento de libertad, de lateralidad, sería un vaivén astragalino y es lo que ocasiona ese tipo de rupturas. En una rotación sobre el eje longitudinal, en un esguince del ligamento lateral interno, y si el movimiento va más allá, el ligamento lateral interno en ese caso se rompe. En principio, en este esguince, más bien sería una distensión, ¿verdad? No obstante, ya cuando sobrepasa esa rotación sobre ese eje, ocasiona esta ruptura ya del ligamento intertibio peroneo. En un movimiento forzado de abducción también se da la fractura de Dupuytren alta, sería esto, o una fractura de Meissner. También puede ocasionar la fractura de Dupuytren baja, ya sería en la zona maleolar, casi maleolar en este caso. Este sí es del maleolo. Este sería una fractura bimaleolar en esta figura. Y en un movimiento forzado de aducción, cuando la punta del pie dirigida hacia adentro, la carilla interna fractura el maleolo interno. Sería este movimiento. La báscula del astrágalo fractura el externo. Sería esto. Esta membrana tracciona por ciertos movimientos y les tira a este trozo o a la parte lateral interna de la tibia, entonces les tira y rompe o fractura el maleolo interno. Sin embargo, en este caso, esta báscula del astrágalo es lo que tracciona por el movimiento y fractura a la porción inferior del perón. Okay. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas?
No, profe. Complicado. Ok. Está medio profundo la clase de hoy, pero ni bien puedan ir leyendo, van a ir entendiendo más o menos, por lo menos acá en los gráficos, todo lo que dice acá indica acá. Entonces, de repente ustedes lo que pueden ir haciendo es relacionando la parte teórica ya con los gráficos que justamente les van indicando en las diapositivas. ¿Estamos? Ok. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Ok. Y bueno, damos entonces por concluida la clase, ya que no hay preguntas. Y como les digo, yo en estos días voy a estar preparando el cuestionario para ustedes en Word y les voy a avisar cuando yo alza la plataforma. Así ustedes descargan y completan. Pueden ir completando en computadora o pueden ir completando también, pueden escribir, hacer en su cuaderno, escanean eso si saben hacer o le toman una foto, guardan como PDF y eso alzan también a la plataforma. Hubo muchos inconvenientes con el trabajo práctico anterior en la parcial, así que a modo de reapuntar algunos, eh, pueden ir haciendo de ese modo, ¿está bien? No obstante, yo voy a estar dándoles las directrices de igual modo en el grupo. Ahí vamos a estar comunicándonos, ya que la mayoría está ahí, entonces vamos a ir hablando mejor, ya que no siempre se están conectando todos. Entonces, para que se estén informando todos. ¿Estamos? Bueno, profe. Perfecto. Entonces, damos por concluida la clase. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos entonces. La siguiente clase sí es virtual de nuevo. Vamos a ver qué nos dicen en secretaría, porque a eso siempre hay cambios. Entonces, no obstante, podemos vernos también el próximo sábado o vernos otra vez a través de las pantallas. ¿Estamos? Está bien, está bien. Perfecto. Chaucito entonces. Que tengan un buen resto de jornada. Chau, chau. Chau, No, chau. profe.